sentamos para el cafecito temprano para compartirlo con ustedes sin límites al periodista que más irrita al presidente Mauricio Macri. Si pudiera, lo metería en un cohete y lo mandaría a la luna. El señor Horacio Berbisky. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, Berco. Buenas noches a todos. ¿Puede recuperarse el gobierno de esta crisis? Me parece muy difícil. Ahora, ¿qué quiere decir recuperarse? Habría que precisarlo. Llegar al año que viene con perspectivas de ser reelecto. Es muy difícil decirlo. Me parece altamente improbable. Pero lo mío no es el pronóstico electoral. Ahora, que este programa económico era insustentable, social y financieramente, lo vengo diciendo desde el tercer mes de la existencia del gobierno. Y que esto terminaba en un acuerdo con el fondo, en el cohete a la luna, lo dijimos en el mes de enero. Y yo vengo diciendo además que el problema básico es que es un equipo de incompetentes, de incapaces. Bueno, eso es lo que se manifestó esta semana, ¿no? La incompetencia o el amateurismo a la hora de usar herramientas que deberían conocer. Yo celebro que esto que para mí era evidente sea hoy de conocimiento público, que todo el mundo lo vea con claridad, porque a mí me resultaba evidente desde hace mucho tiempo. Y en la mera elección de los funcionarios estaba implícito esto. Bueno, podés tener como ministro de Energía al principal ejecutivo durante décadas de una empresa dedicada a la importación de combustibles. No te ofrecí café, te voy a hacer un cafecito mientras. Me parece bien. Vamos a charlar largo y tendido. Ese ministro que hoy quema sus papeles y dice: acordemos precios como Guillermo Moreno hacía cuando él estaba del otro lado del mostrador. ¿Puede seguir? ¿Tiene autoridad política para seguir siendo ministro? Y depende del presidente, digo, depende de lo que decida Macri al respecto. Macri es el que lo designó, Macri es el que tiene la legitimidad, Macri es el presidente elegido por el voto de la sociedad. Ahora, vos no podés tener tampoco como ministro de Finanzas a un señor cuya especialidad es el ocultamiento y la fuga. Digo, Toto Caputo es un especialista en esconder dinero del fisco para sus amigos, para sus parientes, para sus asociados. Ha vivido de eso. Entonces, no es apto para ser ministro de Finanzas del gobierno de un país, porque está con la mente del otro lado del mostrador. Y eso, tema por tema, pasa con prácticamente todos los ministros del gabinete, con aquellos que tienen alguna idea del tema, aunque sea del otro lado, porque hay algunos, como el rabino Berman, que no tienen la menor idea. Bueno, entonces, entre los que tienen idea, pero patean al arco contrario, y los que no tienen idea, tenemos un gabinete de incompetentes. El único competente que tienen es Durán Barba, que ha creado una realidad virtual, por la cual repiten consignas obviamente falsas y van creando una especie de estado hipnótico que suplanta a la realidad. Sin embargo, ese estado hipnótico fue bastante rendidor, ¿no? Durante claro que fue este rendidor. tiempo. Por eso digo, le ganaron ni más ni menos que a Cristina Kirchner con un candidato que prácticamente no podía hablar en público. Por eso digo que el único competente es Durán Barba. Bueno, eso, ahora que la Argentina va de cabeza de vuelta al Fondo Monetario, no funciona más, decís vos, no alcanza. Bueno, me parece que la realidad virtual puede funcionar mientras el piso no queme, mientras la realidad real no se imponga, no prevalezca. Ahora, el golpe inflacionario que trae esto es fundamental. Todo esto se va a trasladar a precios. La única duda es en qué proporción se va a trasladar a precios. ¿Y en qué plazo y de qué manera lo van a intentar contener con aumentos salariales de segunda ronda? Porque si no, se frena la economía en seco. Pero no solo se frena la economía en seco. Va a haber paros todo el tiempo, movilizaciones todo el tiempo. Esto así no es gobernable, esta situación.
Ahora, esto se veía desde el día 1. Es decir, la renuncia del Banco Central a todos los instrumentos regulatorios, el hecho de permitir que los exportadores agropecuarios no ingresen el dinero que perciben por las exportaciones durante 10 años, cuando quieran. No, ahora le eliminaron directamente el plazo. Lo que contábamos recién, salimos a la tormenta desnudos. Y ahora que están subiendo los precios, menos que menos. Por un lado suben los precios, entonces vamos a esperar. Y por otro lado, se produce la devaluación y reclaman mayor devaluación. No van a ingresar las divisas. El presidente te agarró idea fuerte cuando publicaste que su familia, sus allegados, buena parte de su gabinete participó del blanqueo de capitales. Sí. Eso ahora se amplió cuando supimos que también Duhovne había participado del blanqueo de capitales. Así es. ¿Vos tenés información de que eso fue así? ¿Lo corroboraste? ¿Eso lo publicó Noticias? Eso lo publicó Noticias. Duhovne no lo desmintió, por cierto, ¿no? No. Lo que está diciendo ahora es que está repatriando de a poco, sus tenencias, ¿no? Bueno, es muy gracioso que Duhovne diga, no hay que preocuparse por los cambios en la cotización del dólar. Pero claro, pedazo de caradura, si la tenés toda afuera. Igual que Aranguren. ¿Por qué te vas a preocupar? Igual que Aranguren. ¿De qué te vas a preocupar? No, claro. Pero ese es el tema, digamos. Es un gobierno formado por los enemigos del pueblo. Dicho con mucha sencillez. Vos acá, en realidad venías a hablar de este libro, que es el libro que acaba de editar Siglo XXI, Vida de Perro, que es una especie de recapitulación, de autobiografía, de conversación. No es biografía, no, ni auto ni biografía, no. Es un diálogo entre dos personas de dos generaciones distintas, de dos formaciones políticas distintas. Una soy yo y el otro es un filósofo, Diego Stulwer, de la edad de mis hijos, menor que mis hijos. Y ahí surge un diálogo, un contrapunto, no de tipo biográfico, porque el libro no es una biografía, sino sobre... Bueno, pero pasa por tramos de tu vida, que son los tramos de la vida del país, digamos. Claro, ese es el tema, digamos. Yo tengo una vida larga, y hace muchos años que estoy observando y participando de la vida política. No sé si hay mucha gente que pueda, digamos, contar tantos años de la vida política, de lo que ha visto de primera mano y de lo que ha participado personalmente. Y en tiempos democráticos. En tiempos democráticos y que eso se prolonga hasta el presente. Bueno, vos también que no esté haciendo un libro de memorias sobre el pasado. Claro, estoy hablando del presente. Te estás despidiendo, claro. Claro. Pero digo, en tiempos democráticos, de esa larga trayectoria política que incluye también dictaduras, vos en tiempos democráticos, ¿recordás algún periodo de una monocromía mediática como la que tenemos hoy, donde hay 2 o 3 islas donde se abre el público a la crítica, pero el resto participa de la misma hegemonía que el gobierno tiene en materia empresarial, por ejemplo? En el área... No, esto no tiene precedentes. Hay cosas que sí, digamos, tienen antecedentes. Por ejemplo, las columnas dominicales de Clarín y La Nación, de la dictadura en adelante, que son calcadas, que son siempre la versión oficial, cualquiera sea el gobierno, de lo que, salvo con la excepción del gobierno kirchnerista, que no usó esos comunicadores y que no operó sobre ellos, que trató de apostar a la diversidad y en todo caso de crear otras bocas de difusión. Pero si no, digamos, de Videla al 2003, si vos haces un seguimiento, es un trabajo para alumnos de alguna escuela de periodismo, hacer el seguimiento de las columnas y vas a ver hasta títulos iguales. Hasta títulos iguales, que claramente tienen que ver con que la fuente es la misma. Sí, claro. Y de cara al futuro, si tenés que imaginar una oposición que se haga cargo,
un recambio, una alternativa, y te hago pensar en Cristina Kirchner, por ejemplo, ¿te parece que tiene un piso y a la vez un techo? ¿Crees que es conveniente que ella sea la que referencia a la oposición? ¿No? Yo tengo la impresión de que Cristina no tiene intención de hacerlo, que no se lo propone. Ahora, si se lo propusiera, no sé qué pasaría, porque en la oposición no hay ninguna figura que concite tanto apoyo como el que concita ella, no hay otra. Y si el gobierno sigue a los tumbos como está ahora, los niveles de rechazo a ella van a ir disminuyendo. ¿Sí? ¿Te parece? Y sí, porque eso es un sub y baja. Digo, en las elecciones son relaciones de fuerza, es relativo, lo que uno pierde otro lo gana. Sí, claro, pero justamente en la última elección se vio eso, que Cristina genera un rechazo en ciertas capas de la población, ciertos sectores de la población que le hacen imposible llegar a un balotaje, por ejemplo. Pero era el momento en que todavía no se habían visto las consecuencias de la inconsistencia de la política del gobierno. Era un momento previo. Después de esto empieza una historia distinta. Vos, durante el kirchnerismo... Vos dijiste, enfrentamos la tormenta desnudos. Bueno, eso no solo te diste cuenta vos. Claro. Se dio cuenta todo el mundo. Y de eso es muy difícil volver. Vos durante el kirchnerismo no ocultaste tu simpatía por un montón de medidas, de cosas que han hecho. Ahora, ¿no le adjudicás cierta responsabilidad en que hoy Macri gobierne a algunos errores de último tramo? No sé si hay responsabilidad de que Macri gobierne. Me parece que hay un problema evidente, y es que no pudo manejar la sucesión. Digo, no pudo crear un candidato que expresara la continuidad de ese proyecto. Y tuvo que resignarse a un candidato que él expresaba muy relativamente y muy parcialmente, con el cual, mirá la diferente relación entre Cristina y Scioli por un lado y Macri y Vidal por el otro. Cristina le exigía a Scioli que, administrando la provincia de Buenos Aires, generara recursos para no depender de las transferencias del Estado Nacional. Y le planteaba que Scioli era indulgente con el poder económico de la provincia porque no recaudaba lo suficiente en Buenos Aires y dependía del apoyo del Estado Nacional. Macri, en cambio, extrae recursos de toda la sociedad para transferirlos a Vidal, que es su candidata. Es decir, Macri tiene una candidata identificada con él, de la nación a la provincia. Pero también se podría invertir. En cambio, Cristina no tuvo ese candidato. Ahora, hay quienes dicen que si ella hubiera tenido otra actitud hacia Scioli, yo no creo. No creo que esté ahí el problema. El problema está en que no había, digamos, una compatibilidad entre ambos. Y lo mismo pasó en el año 13 con Insaurralde, por ejemplo. Insaurralde fue... Experimentos, alquimias, gente que no se le parecía. Claro, pero la campaña simulaba que sí se le parecía. Claro. Porque el eslogan era: en la vida hay que elegir. Planteaba la dicotomía. ¿Y cuál era la diferencia entre Insaurralde y Massa? No mucha, no mucha. Además lo eligieron porque se parecía a Massa. Sí. Ellos te lo confiesan. Sí, claro. Igual que a Scioli con Macri. Buscaron uno que se pareciera. Igual que a Scioli con Macri. Igual que a Scioli con Macri. Horacio, tengo esos son los errores. Mucha información con mis colegas para el resto del programa y no la quiero dejar afuera, pero te quiero preguntar, por ahí lo querés publicar en el cohete a la luna, pero ¿hay más funcionarios del gobierno que blanquearon? Sí hay. ¿Sí hay más? Sí. ¿Importantes? Sí. Por montos así significativos como los que denunciaste de Mindley, Hay de todo. Caputo. Hay de todo. ¿Algún nombre que quieras compartir con nosotros? No. Todo en su momento. El gobierno dice que no te echó de página a vos, pero saliste intempestivamente y tus lectores ahora te tienen que buscar en una web, que está bien, se accede, pero Me no encuentran, es lo me encuentran. Ya lo creo. Me encuentran. ¿Te fuiste o te fueron?
Yo no quise ser el pretexto para el cierre de una otra fuente de trabajo donde se podían expresar algunas políticas de oposición al gobierno. Última. Trabajé 30 años ahí, tengo muchos amigos y compañeros queridos que espero que puedan seguir trabajando allí. Última. Al Papa lo criticaste mucho cuando era Bergoglio. Ahora parece enarbolar algunas banderas parecidas a las tuyas, a las de sectores de la oposición, critica al gobierno. ¿Cambiaste tu posición sobre él? No, coincido con muchas de las posiciones que él enumera, pero no le creo a él. Las posiciones me parecen bien, el enunciador no me parece creíble. Ahora, he dicho que quisiera equivocarme, quisiera estar equivocado, pero si me haces la pregunta directamente te la contesto. Horacio Berbisky, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos.